La montaña rusa del peso, un siglo de altibajos. El peso mexicano, un símbolo de orgullo nacional, una representación tangible de la identidad y la historia de México. Una presencia constante en los bolsillos de los mexicanos de a pie. El peso es más que una moneda. Es una parte integral de la vida diaria, pero también una moneda con un pasado turbulento, un reflejo del propio viaje económico del país. Desde las crisis económicas que sacudieron la nación hasta los momentos de estabilidad y crecimiento. Desde momentos de crecimiento emocionante hasta caídas devastadoras, la historia del peso es una de resistencia, lucha y la esperanza perdurable de un futuro mejor. En tiempos de bonanza, el peso ha sido testigo de la prosperidad, con proyectos de construcción y negocios florecientes. Esta es la historia del peso, una historia entrelazada con el destino de México. Cada billete y moneda cuenta una parte de la narrativa nacional, desde los días de la Revolución Mexicana hasta los desafíos contemporáneos. Es una historia de auges y caídas, de presiones internacionales y decisiones internas, de los sueños y las ansiedades de millones. Las decisiones tomadas en las salas de negociación y en los despachos gubernamentales han tenido un impacto profundo en la vida de cada ciudadano. Acompáñenos a sumergirnos en el corazón de la historia económica de México, explorando las fuerzas que han dado forma al peso y, a su vez, a las vidas de su gente. Desde las fábricas y campos agrícolas hasta los hogares de las familias mexicanas, cada aspecto de la economía ha sido influenciado por la evolución del peso. A lo largo de este viaje, veremos cómo el peso ha sido un testigo silencioso de la vida cotidiana, de las celebraciones culturales y de los momentos de alegría y desafío. Es una historia rica y compleja, llena de lecciones y esperanzas para el futuro. El espejismo del petróleo, los años de auge de México y las semillas de la crisis. La década de 1970, una época de optimismo. México, impulsado por vastas reservas de petróleo, soñaba con un futuro próspero. El peso, símbolo de esta nueva confianza, se alzaba con orgullo en el escenario mundial. La inversión fluía, la economía prosperaba. Los mexicanos sentían la diferencia, había empleos abundantes. El gobierno invertía fuertemente en infraestructura y programas sociales. El futuro parecía ilimitado, alimentado por el oro negro que yacía bajo tierra. Pero esta prosperidad, construida sobre la base inestable de un solo producto, resultaría ser un espejismo. La crisis del 82, un evento que marcó un antes y un después en la historia de México. Los sueños de una nación se convierten en polvo. La esperanza y el optimismo que una vez llenaron las calles se desvanecieron rápidamente. 1982, el año en que la música se detuvo. Las melodías que solían resonar en los corazones de los mexicanos se silenciaron. Los precios mundiales del petróleo se desplomaron. La caída fue rápida y devastadora, afectando a todas las economías dependientes del petróleo. México, fuertemente endeudado y excesivamente dependiente de los ingresos petroleros, se enfrentó a una crisis de proporciones sin precedentes. Las decisiones políticas y económicas tomadas en los años anteriores ahora mostraban sus consecuencias. El peso, antes símbolo de fortaleza, entró en caída libre. La moneda que una vez fue motivo de orgullo nacional se convirtió en una fuente de angustia. El pánico se apoderó de la nación, las filas en los bancos se alargaban y la incertidumbre se apoderaba de cada rincón del país. Los ahorros de toda una vida se evaporaron de la noche a la mañana. Las empresas se derrumbaron, el desempleo se disparó. Familias enteras se encontraron de repente sin sustento, enfrentando un futuro incierto. El gobierno, atrapado en la resaca, se vio obligado a devaluar el peso. Las medidas desesperadas intentaban contener una crisis que parecía imparable. El sueño mexicano, tan cercano apenas unos años antes, pareció desvanecerse en el aire. La promesa de un futuro brillante se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. Pero en medio de la adversidad surgió la resiliencia. Las comunidades se unieron, demostrando que, aunque los sueños se desmoronen, el espíritu de una nación puede mantenerse firme. Amanecer con tequila, atardecer con tequila, la promesa del TL San y el colapso del 94.
Este es un capítulo crucial en la historia económica de México, un país lleno de esperanza y desafíos. Principios de la década de 1990. Un nuevo amanecer. Las calles de México vibraban con una energía renovada. La gente soñaba con un futuro mejor. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, prometía un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir. La inversión regresó. La economía se estabilizó. Las fábricas reabrieron, generando empleos y esperanza. Por un breve momento, el peso recuperó su equilibrio. Los mercados financieros mostraban signos de estabilidad, y la confianza en la economía mexicana crecía. Pero bajo la superficie, las vulnerabilidades persistían. Las grietas en los cimientos económicos eran evidentes para aquellos que miraban de cerca. La mala gestión gubernamental y las decisiones financieras cuestionables crearon una bomba de tiempo. Los analistas financieros y los funcionarios del gobierno estaban en alerta, conscientes de los riesgos inminentes. En diciembre de 1994, el peso volvió a caer, enviando ondas de choque a toda la economía global. Los titulares de los periódicos anunciaban el colapso, y las imágenes de la bolsa de valores en crisis se transmitían por todo el mundo. La crisis del tequila, como se la conoció, fue un duro recordatorio de la fragilidad de la recuperación económica. Las botellas vacías de tequila y las caras angustiadas de la gente reflejaban la desesperación de un país que había puesto sus esperanzas en un tratado que prometía mucho, pero que también traía consigo grandes riesgos. Las secuelas de la crisis de 1994 fueron brutales. Las medidas de austeridad agravaron el dolor económico, pero en medio de las dificultades surgió un espíritu de determinación. México, escarmentado pero no roto, comenzó la ardua tarea de reconstruir su economía. El nuevo milenio trajo consigo un enfoque renovado en la disciplina fiscal y la diversificación económica. El peso, aunque todavía volátil, se estabilizó gradualmente. La economía mexicana, aunque marcada por las crisis del pasado, dio muestras de resistencia y crecimiento. A pesar de los avances, persisten los desafíos. La inflación, un enemigo persistente, continúa erosionando el poder adquisitivo de los mexicanos comunes. El peso, si bien es más estable que en el pasado, sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones de la economía global, en particular a la fortaleza del dólar estadounidense. El legado de las crisis pasadas persiste, un recordatorio constante de la necesidad de políticas económicas prudentes y una economía diversificada. La prosperidad futura de México depende de su capacidad para sortear estos desafíos y liberarse de los ciclos de auge y caída que han definido su pasado. La historia del peso mexicano es una advertencia, un recordatorio de que el progreso económico no es una línea recta. Es una historia sobre los peligros de la dependencia excesiva de una sola industria, la importancia de una gestión económica sólida y el profundo impacto de las fuerzas globales en las economías nacionales. Pero también es una historia de resistencia, de la capacidad de una nación para aprender de sus errores y reconstruirse. El futuro del peso, como el futuro del propio México, está por escribirse. Pero al comprender las lecciones del pasado, México puede trazar un rumbo hacia un futuro más estable y próspero. La historia del peso no es solo económica, es una historia humana. Es la historia de millones de mexicanos que han vivido los altibajos, los auges y las caídas. Es la historia de su resistencia, sus luchas y su esperanza perdurable de un futuro mejor. Los invitamos a compartir sus historias, sus experiencias y sus perspectivas sobre la historia económica de México. ¿Cómo han marcado estos eventos sus vidas? ¿Qué lecciones han aprendido? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro?